Bueno, pues empezamos, si os parece, por no demorarlo y por ajustarnos a los tiempos. Sí que antes de empezar me gustaría compartir con los asistentes de dónde nace esta propuesta de jornada, fruto de la colaboración entre Asella y la ADP, a raíz de un contacto inicial con Ricardo, poder intercambiar experiencias, impresiones, formas de mirar nuestro quehacer, dado que nos dedicamos a la atención a una población, eh, a la adolescencia y las familias, ¿no? Y fruto de esas sinergias, de ese mirar y del compartir, surge la propuesta de hacer una colaboración entre Asella y la ADP, que entre otras cosas plantea planes de formación y en encuentros, ¿no? Jornadas, y se planteó pues, este encuentro, ¿no? Asella, para aquellas personas, como no sabemos de dónde son, Asella es una entidad, Asociación para Salud Emocional en la Infancia y Adolescencia, nace en el 2012, además motivada por el interés de un grupo amplio de profesionales, según comentaba antes Ricardo, no sé si lo había escuchado, de 28 personas actualmente trabajando en Asella. Además, un equipo interdisciplinar en pedagogía, psicología, medicina, trabajo social, educación. O sea que con una amplia experiencia además, creo que más de 10 años de experiencia en la atención a la adolescencia y a las familias. Y además, declarada de interés público por la Xunta de Galicia en el 2017 y forma parte del Consejo Asesor de Pacientes del SERGAS, Servicio Galego de Saúde, y del Consejo de Saúde del Concello de Ourense. ¿Lo he dicho bien, Ricardo? Sí, muy bien, muy bien. Tu gallego es muy bueno, Raúl. Bueno, además de desarrollar proyectos tanto de prevención, de intervención, de inclusión social, acompañamiento parental, educación sexual y prevención de acoso escolar. Además, están desarrollando una webserie, Sex, mucho más que una serie sobre educación sexual, que además está premiada con el premio Luisa Villalta de la Diputación de Ourense, perdón, de A Coruña. De Coruña. O sea, una gente muy activa y propositiva y dinámica en la actuación y en la proposición de la atención a la adolescencia. Y bueno, con la ADP nace en el 2018, nace un poquito después, bueno, un poquito, 6 años después que Asella, también fruto del interés de muchos profesionales por compartir cierta preocupación tanto a la atención que recibe la adolescencia, sobre todo en contextos de protección y de justicia, protección a la infancia y justicia, y con el interés de desarrollar modos de ver a la adolescencia, modelos de intervención, ¿no? Especializados en estos contextos, también en inclusión y contextos adolescentes en riesgo de exclusión y en conflicto social. También formamos, como vosotros, una amplia red de profesionales que engloban educadores sociales, trabajadoras sociales, médicos, psiquiatras, psicólogos, pedagogos. Creemos que también la interdisciplinariedad es donde nos nutrimos unos de otros, ¿no? Y donde aprendemos de la experiencia de unos y otros. Y con tres fines, la verdad es que nosotros no desarrollamos programas de intervención, pero sí que el interés es desarrollar planes formativos especializados, generar una red de difusión a través de revista y publicaciones. Como decíamos antes, Ricardo, vamos a publicar una serie de libros y vamos también a publicar una revista, esperamos que ahora en diciembre, con una serie de artículos, creo que algunos es precisamente tuyo, Ricardo, y, y bueno, también planes de investigación, ¿no? Colaborar con universidades y desarrollar en este sentido, porque yo creo que todos vemos que hay una como falta de evidenciar el trabajo que se hace, ¿no? De investigar al respecto. Bueno, dicho esto de las entidades, bueno, también cabe decir que desde la ADP estamos promocionando la primera promoción, valga la redundancia, del posgrado en psicoterapia de apoyo de vinculación emocional validante, una formación ya de 2 años, pues bueno, que integra un poco las perspectivas y las fuentes
de donde nace el modelo, que es la psicodinámica relacional, bueno, la psicodinámica, concretamente la mía, el modelo relacional, la sistémica, la mentalización, terapias cognitivas de tercera generación y como una introducción a estos modelos que sustenten y argumenten el porqué de la intervención y de dónde viene la intervención, el modelo BEP, ¿no? De vinculación emocional validante. Dicho esto, bueno, fruto de la colaboración de ambas entidades, propusimos este primer encuentro de qué hablamos cuando hablamos de los contextos, de intervenir en contextos educativo-terapéuticos, porque yo creo que hablar de intervención educativo-terapéutica o contextos educativo-terapéuticos es como hablar del vínculo, que todos hablamos de ello y a veces lo que está en nuestras cabezas pues puede converger o no, y si no lo explicitamos y no lo hablamos, hablamos un lenguaje que puede que parezca similar y diverge un poco, ¿no? Entonces, nos parecía que merecía la pena poder compartir en torno a esta idea de lo educativo y lo terapéutico, pues ciertas reflexiones, ahora entre nosotros, ¿no? Pero luego también hay una mesa redonda donde comparten también experiencias y reflexiones en torno a pensar juntos qué es esto de lo educativo y terapéutico. Para ello contamos con Ricardo Fandiño. Él es psicólogo clínico con amplia experiencia en el acompañamiento e intervención con adolescentes y familias a nivel individual, grupal y familiar. Tiene también una amplia formación, máster universitario en intervención con menores en conflicto y riesgo social y otro máster universitario, si no me equivoco, en educación sexual. ¿Sí, Ricardo? También forma parte del Instituto Wilhelm Reich de Europa y de la FEAP, y además es presidente de ASEIA, de la entidad que he presentado antes. Es coautor del libro que se publicó en el 18 de lucha sexual de los adolescentes en la hipermodernidad, y ahora en el 21 sale un segundo libro, también publicado por Ricardo y Vanessa, que luego que sale en la mesa redonda después, de ser adolescentes, transición o destino. Y también contamos con Ángel Estalayo, también cuenta con amplia experiencia en la intervención con adolescentes, empezó en contextos de justicia, como educador, también es psicopedagogo, doctor en ciencias sociales, tiene formación de posgrado también en psicoanálisis, en terapia familiar, mentalización, también colabora en el Ana Freud, bueno, en formación, también tiene un amplio bagaje. Y publicamos también un libro, ahora lo comentábamos antes, saldrá publicado en marzo, sobre el modelo de intervención de vinculación emocional validante. Es presidente también de la ADPCETS, de la entidad que también he presentado. Y no sé si me dijo algo, Ángel, pero yo creo que merece más la pena ya meternos al barro y poder hablar. Entonces, en torno a la cuestión que nos ocupaba de pensar juntos en torno a lo educativo y lo terapéutico, la primera pregunta que me surgía es ¿qué es para vosotros o cómo entendéis lo educativo y lo terapéutico? Si quieres empezar, Ricardo. Vale. Pues, bueno, pues nada, encantado de estar aquí y gracias a la ADP por la propuesta de encontrarnos, ¿no? Que la verdad es un gusto. Y a todos los que estáis asistiendo. A veces es raro, ¿no? Encontrarnos para cosas que vamos a hablar que tienen tanto que ver con el encuentro, con la relación, con el vínculo y demás, y tener que hacerlo a través de la pantalla. Por una parte, está bien porque nos lo facilita y por otra parte se echa de menos, pues eso, más la presencia. Pero tiene que ser así. A mí, lo primero que me sugiere, ¿no? Cuando hablamos de lo educativo terapéutico, y me parece que eso pues es una cosa que nos une a las dos entidades, es tener una visión más allá, digamos, del corporativismo. Cuando hablamos de lo educativo y de lo terapéutico, de los educadores y de los psicólogos y de los trabajadores sociales. No porque los debates corporativistas no me parezcan interesantes, que también, pero me parece que este encuentro lo que pretende es buscar más como esos puntos de confluencia o esos puntos de encuentro en los que podemos trabajar y construir juntos, ¿no? Estaríamos hablando más
más que de los educadores o de los terapeutas, estaríamos hablando de una función, desde mi punto de vista, de la función educativo-terapéutica. ¿Qué es la función educativa terapéutica? Para mí es una función compleja, ¿no? Que cuenta con elementos, digamos, que están relacionados con la construcción de lo nuevo, el afrontamiento y, en su caso, la superación de, pues, de déficits, de problemas, de dificultades, pero también con la comprensión del sujeto con el que estamos trabajando, en este caso del adolescente. Bueno, yo voy a hablar mucho de adolescentes porque ese es como mi campo de trabajo fundamental, ¿no? Entonces, a veces se me va un poco a decir adolescentes. Pues eso, también un poco la comprensión del adolescente como sujeto biográfico y su mundo interno. Entonces estaríamos, por un lado, en lo que tiene que ver con la construcción de un futuro, ¿no? Y por otro lado, a veces con la compensación de déficits. Y en este interjuego, en este encuentro, es donde yo entiendo lo educativo terapéutico. En el caso de los adolescentes, además viene muy al caso, porque los adolescentes con los que trabajamos habitualmente vienen desde ese doble interrogante. Primero desde lo que son, ¿no? Y en ese proceso de llegar a ser adolescentes, de cuáles son, digamos, las cargas, las dificultades, los problemas que se han planteado, pero por otro lado también de lo que quieren ser, ¿no? Y de lo que quieren construir de cara al futuro, ¿no? Entonces me parece que en esa intersección pensar lo educativo terapéutico es como muy central, ¿no? Muy central. Así un poquito lo pienso yo. Vale, yo el pensar qué es lo educativo terapéutico es algo que por un motivo u otro lleva rondando mi cabeza y mi entorno hace mucho. Esto de ser educador y no psicólogo y tener un interés por lo terapéutico en contextos que no eran terapéuticos, pero que no estaban ideados para lo terapéutico, pero podían tener tal función, pues para mí fue algo que fue generando interés inicial, personal, pero luego también técnico. Entonces, para mí lo educativo terapéutico requiere primero aclarar qué es lo terapéutico, ¿no? Y que lo terapéutico trasciende lo psicológico y que lo terapéutico engloba acciones educativas, acciones psicológicas, acciones sociales, y que aquello que tiene un efecto nutricio o positivo para quien lo recibe ya tiene un elemento terapéutico, ¿no? Entonces, para mí esta sería una primera cuestión. Luego, también quizás por mi trayectoria, porque yo llevo trabajando con adolescentes o con jóvenes o problemas de conducta hace mucho tiempo, pero mi primer pinito hace muchos años fue la educación especial. Entonces, el enfoque de lo terapéutico y lo educativo y cómo se englobaba, de alguna manera era como incorporar en determinados contextos elementos de aprendizaje o elementos educativos que el curso de un trastorno había interrumpido. Entonces, esta idea que cuando era algo que devenía pues yo qué sé, de síndromes de Down o cualquier elemento, ¿no? Cualquier trastorno de este estilo que podía, cualquier dificultad de este estilo que podía generar, englobaba lo educativo terapéutico, cuando yo tenía el interés de aplicar esto en los problemas de conducta era de alguna manera algo parecido a esos procesos que se han podido ver alterados o no adquiridos o no desarrollados por el sufrimiento psíquico y que de alguna manera impiden llevar una vida adaptativa normal o impiden afrontar ese sufrimiento psíquico de una manera más completa, ¿no? Entonces, de ahí surgió un poco el interés por definir cuáles eran esos componentes educativos a desarrollar y qué era ese efecto psicológico de sufrimiento que lo impedía, ¿no? Y en ese interés por definir lo educativo era donde poníamos el foco y fruto de estas cosas pues iba surgiendo pues, el entender que una perspectiva educativo-terapéutica social, entre comillas, pues podía tener el interés de desarrollar pues, la capacidad reflexiva, la regulación emocional, el control conductual, los aspectos funcionales que tenían que ver con nuestra intervención y que además imposibilitaban el acceso a la otra parte. Es decir, en ese momento nos circunscribíamos como algo que estaba centrado en la psicoterapia de apoyo, ¿no? Era cómo trabajamos esos aspectos sin los cuales estas personas no van a poder accederlo con trabajo terapéutico ad hoc si lo requieren, que tenían que ver con la involuntariedad, que tenían que ver con
este tipo. Y además luego también que se daban en contextos, en muchas ocasiones de control, que por su propia definición no estaban ideados para lo terapéutico. Y nos encontrábamos con apuestas sistémicas de cómo sacar algo terapéutico de un contexto de control, como podía ser la justicia juvenil, o un contexto de control, aunque no fuese de esas características, cuando a un chaval se le retira de su familia, ¿no? Entonces, esto nos rondaba. Ahí vamos viendo que la elección del foco de trabajo era muy importante y que definía de alguna manera esa función, como decías muy bien, Ricardo, esa función, ¿no? ese cometido, ese interés. Incluso el desarrollo de la técnica, el desarrollo del cómo hacer, que no era algo que exportable estrictamente del ámbito psicológico, no era coger algo de la psicología y traerlo aquí, tanto como del aprendizaje de muchas cosas y desde el contexto ir generando formas de hacer que tuviesen también un componente terapéutico, ¿no? Entonces, alrededor de todo esto y de adecuar esas propuestas al contexto que tenía sus características, a los tiempos disponibles, a las características de la población, pues nosotros íbamos intentando definir esto como una función, como bien ha dicho Ricardo, y quizás también, ¿no?, al cabo del tiempo, como un espacio, ¿no?, como un espacio de encuentro, como un espacio construido con unas características que posibiliten ciertos cambios, ¿no? De alguna manera, una forma de actuar, una forma de encontrarse, una forma de relacionarse que puede generar cambios que son adaptativos y progresivos en la persona con la que nos relacionamos o en su entorno, o las dos cosas, en contextos que inicialmente no están concebidos para tal propósito, ¿no? Y que ha podido devenir, con esto termino, de la idea de que muchos supuestos que volverían de entornos normalizados no han podido ser atendidos ahí en este sufrir, han hecho conducta, han hecho síntoma de una forma que les ha vehiculado a contextos, bueno, como puede ser la justicia juvenil, como ha podido ser la protección, como ha podido ser el desajuste en la inclusión social. Han tenido que ser atendidos en esos contextos desde una demanda institucional distinta y han requerido un abordaje que tenía que considerar lo anterior para poder atenderles. Entonces, yo creo que es un ámbito de encuentro entre posiciones desde esa definición que para mí es cada vez más relevante, ¿no? Que lo terapéutico engloba aportaciones de lo psicológico, de lo educativo y de lo social, y probablemente si nos ponemos de más disciplinas, ¿no? A mí lo que me sugiere lo que dices, Ángel, es preguntarme o preguntarnos por qué, porque lo has dicho un par de veces, ¿por qué será que estos dispositivos no estaban pensados para lo terapéutico? Cuando lo terapéutico era una necesidad propia, ha sido y sigue siéndolo, de estos dispositivos desde siempre. Es decir, ¿qué nos lleva, ¿no?, a los profesionales de determinados ámbitos a evacuar lo terapéutico porque igual que, digamos, nosotros, y eso es lo que nos une, ¿no?, hacemos como nos apropiamos de lo terapéutico, digamos, ¿no?, para intentar trabajar desde ahí. También es verdad que hay grupos de profesionales, colectivos de profesionales que evacúan lo terapéutico y como si no tuviera que ver con ellos, ¿no?, en contextos en lo que lo terapéutico es central. Porque estamos trabajando, bueno, absolutamente con déficits, con dificultades, con carencias, ¿no? Y decimos, bueno, está bien, ¿no? Yo tengo un dispositivo, por ejemplo, de protección de menores y lo terapéutico, pues lo llevo al psicólogo. Esto Y es. con eso ya lo tengo resuelto, ¿no? Ya está lo terapéutico cubierto. Y eso no funciona así. Realmente los que trabajamos aquí sabemos que no funciona así. Estoy totalmente de acuerdo, Ricardo, porque fíjate, cuando yo era educador en vida cotidiana y luego finalmente yo era criticado por quien podía ser mi director o coordinador por esta intención de incluir en ese contexto algo terapéutico, ¿no? ¿Tú qué quieres hacer terapia aquí? Y yo creo que esto era porque se concebía lo terapéutico como si yo me siento delante de una persona, sillón con sillón, cojo un boli y hablo con una persona de qué le pasa en un sentido. No, lo terapéutico, y por eso insistía en la definición de lo terapéutico, es lo relacional y lo nutricio, es estar yendo en furgoneta con un chaval, es estar comiendo con una chaval, es estar con una familia en un contexto donde ellos están y desde un plano relacional bien articulado y con una serie de elementos que luego técnicamente hay que considerar, claro que sí, y una técnica propia, producir un efecto que un valor. Entonces, esa definición de lo terapéutico es necesaria, yo creo, y es uno de los propósitos, ¿no?, que también creo que nos une, para que la gente de nuestros contextos vaya integrando esta visión
la vaya deslindando de una concepción muy vinculada a lo psicológico muy tradicional, por decirlo, o lo médico, y lo circunscriba en su práctica y le dé el valor, ¿no? Además de cosas que en muchas ocasiones, por nuestra experiencia, ya hacen, pero no tienen así ordenadas, no tienen de esa manera entendidas, ni conceptualizadas, ni aprovechadas, pero que la gente suele trabajar con ciertos elementos de este estilo. Y luego, pues por lo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que el corporativismo puede ser necesario en su justa medida, pero que cuando tiene un abuso, pues genera como necesidades de definirse a la contra del otro, ¿no? No es definir lo que somos en común o lo que nuestro campo de encuentro, sino lo que me diferencia del otro. Entonces, yo he vivido épocas en las que un psiquiatra me decía que yo como era educador, era el monitor, era una suerte de acompañante, escolta del chaval que llevaba, a mucho más tarde, cuando ya tenemos esta perspectiva, educadores jóvenes que me dicen que esto es un trabajo que no es suyo, ¿no? Porque ellos son educadores. Y caramba, ¿y qué hace un educador social sino trabajar la relación, trabajar el vínculo y la adaptación social? Entonces, creo que nos queda ahí mucho, mucho por definir y el sentido de estos encuentros, el sentido de nuestras propias plataformas, ¿no? Es concienciar de esto. Así que creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es muy necesario y es curioso, me ha gustado, esto lo utilizaré, te citaré, ¿no? ¿Por qué se evacúa lo terapéutico en este dispositivo? Esto me ha encantado. ¿Sí? Sí, yo creo en la línea de lo que comentas, Ángel, y de alguna forma Ricardo también propone, ¿no? La falta de conceptualización, de comprensión, pero además por parte de todos, porque no solamente equipos educativos, que también hay psicólogos que consideran que vaya al psicólogo. Bueno, pero para algunas cuestiones tendrá que ir, pero para otras muchas en lo cotidiano es donde se deposita en la relación con quien convives, ¿no? El malestar, el sufrimiento, las dificultades y en ese acompañar que no se puede negar que en la relación algo hay que hacer. Entonces, bueno, yo en este sentido sí que me gustaría plantear una segunda cuestión que tiene que ver con algo que con Ángel en alguna ocasión ya he hablado y contigo, Ricardo, lo comparto. Lo he compartido previamente por encima, pero lo que yo entiendo por acompañamiento madurativo o restaurativo, ¿no? Como símil diferenciado, porque no creo que sea o uno o lo otro, yo creo que hay contenidos y componentes de ambos, del aspecto de lo madurativo, que tiene más que ver con el acompañar a una persona en el desarrollo del sí mismo, lo que hacemos con los que somos papás, con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿no? Un desarrollo, un acompañar en ese crecimiento madurativo y luego en momentos posteriores, transversalmente, también hacemos algo de restaurar. Nosotros mismos en la propia educación, cuando hay una falla, cuando restauramos ese micromomento, pero cuando no han tenido la experiencia en la relación con adultos significativos o progenitores de restaurar esas fallas a lo largo del crecimiento, en algún momento ese cúmulo se deposita en otro lugar. Normalmente en los contextos donde nosotros trabajamos con adolescentes, ¿no? Que es donde se evidencia el conflicto interno, el déficit, los intersubjetivos hablan del inconsciente invalidado y el inconsciente, lo diré, el que no tuvo lugar. Sí, lo no he evocado, ¿no? Ahora no me acuerdo del Pues nombre. esto es lo que aparece en la relación, ¿no? Entonces, vamos madurando alguna idea en torno al qué tipo de acompañamiento es más madurativo, que acompaña el desarrollo del sujeto y qué acompañamiento es más restaurativo, ¿no? Y cómo ambos, entonces, de alguna forma para mí eso evoca algo de lo educativo y lo terapéutico, ¿no? La parte más educativa, que es en el acompañar, en el crecer y el madurar, aspectos del sujeto, y la parte más restaurativa, que tiene más que ver con atender el conflicto y el déficit del sujeto en lo que pone en la relación. Y en este sentido, todo esto para plantear la siguiente cuestión, la siguiente pregunta, que tiene que ver con qué consideréis que implica lo educativo y lo terapéutico como similares diferenciados, como algo que es difícil de separar, que convergen en muchos aspectos, pero que también tienen sus propias particularidades. A ver, yo a día de hoy, pues, en la práctica propia, ¿no? El diferenciar uno de otro es una cuestión ya de evaluación, de perfil y algo más concreto, pero sí que creo que hay algunos conceptos que tú ya has mencionado, ¿no? Me acuerdo de Quilismo, cuando diferenciaba el déficit y el conflicto,
Y yo creo que este es un elemento muy, muy, muy interesante a la hora de entenderlo, ¿no? Aquellas intervenciones que van destinadas a que la persona y o su entorno puedan adquirir desde la relación y desde el acompañamiento algunas capacidades que no han sido posible adquirir por circunstancias que se hayan dado, ¿no? Esto, por ejemplo, me evoca al modelos basados en la mentalización, todo el planteamiento que tiene un componente terapéutico evidente, pero que no es casualidad que sea una propuesta que luego desde su intervención proponga que cualquier persona pueda hacer un trabajo terapéutico y que propone que es la figura desde lo personal quien puede hacer ese trabajo, ¿no? Yo creo que esto tiene un componente de acompañamiento que se circunscribe mucho a esta función educativo-terapéutica que hablábamos antes. Y luego está lo que emerge desde el conflicto, lo que emerge intrapsíquicamente o interpersonalmente desde el conflicto y que en ocasiones puede traducirse en algo externalizante o internalizante y que puede requerir un trabajo más detallado y más profundo. A mí lo que me sugiere una y otra vez es que la necesidad de integrar las dos perspectivas, y me intento explicar. Yo creo que hay ciertos trabajos restaurativos que no van a poder realizarse sin un trabajo previo o simultáneo de componente madurativo. Es decir, si las personas o sus entornos no han podido desarrollar o adquirir ciertas capacidades, meterse directamente al otro está abocado al fracaso. Por eso esa experiencia de llevo a alguien al psicólogo y a alguien que no tiene esta capacidad de confiar, no tiene esta capacidad de mirarse, no tiene esta capacidad de tolerar ciertos aspectos, no ha podido adquirirlas, ¿cómo va a beneficiarse de ese? Y entonces quema sistemáticamente recursos de este estilo, ¿no? Quizás necesita un trabajo previo de ese tipo en entornos más intensivos para luego, si cabe, beneficiarse de lo. Mientras que personas que hayan podido tener ese aprendizaje hecho o entornos que han podido realizarlo, a quien les surja algo de una índole conflictiva, pueden beneficiarse de ese contexto que también es terapéutico, pero ya de otro orden, ¿no? Entonces yo creo que uno de los elementos fundamentales de nuestras propuestas es cómo conseguir integrar lo que no es tan fácil, ¿no? Integrar una perspectiva basada en el déficit con una perspectiva basada en el conflicto en una única propuesta, de intervención, ¿no? Y yo, vamos, lo que más me puede sugerir así de arranque es eso. Sí, a ver, varias cosas, ¿no? Para mí lo primero y lo fundamental es pensar, ¿no? Que el desarrollo humano no es intrasubjetivo, digamos, en una especie de proceso que va de dentro a fuera, sino que es intersubjetivo. Es un proceso relacional inevitablemente, ¿no? Maduramos desde la relación. Otra cosa es que tengamos que volver, digamos, en determinados momentos del desarrollo sobre la propia relación, sobre el propio desarrollo de la relación, sobre cómo se ha producido esta maduración, para reparar, restaurar determinados déficits, determinadas pérdidas que ha habido ahí. Pero en la relación la seguimos necesitando. Y os pongo un ejemplo, por ser concretos, ¿no? De algo que nos pasa en Aseia, en uno de los programas que llevamos, Alento. A veces nos llegan casos derivados, por ejemplo, de salud mental, de chicos jóvenes con problemáticas graves, para que se haga con ellos una intervención. La expectativa es que hagamos una intervención psicoterapéutica, digamos. Pero a lo mejor nos encontramos con que son chicos que tienen gravísimas dificultades para salir de su casa, por ejemplo, porque sus familias no los traen, porque tienen una problemática, pues a lo mejor un tanto esquizoide y no tienen interés por la relación social. Entonces, claro, pues nosotros nos podemos quedar en el local de Aseia esperando el psicoterapeuta a que el chico llegue y no llegará. De hecho, no llega. Es decir, o nosotros somos capaces de implementar algún tipo de mecanismo, de funcionamiento, de proceso, de técnica en el que
trabajamos con este chico desde una perspectiva que no va a ser la propia de la psicoterapia para que este chaval haga un trabajo previo para llegar a la psicoterapia o no llegará nunca. Entonces, el interrogante es, esta actividad, por ejemplo, de ir a buscar al chico a casa y acompañarlo hasta la psicoterapia, ¿es una actividad terapéutica? Claramente sí, es una actividad terapéutica. Desde luego, si se hace desde unos determinados parámetros, desde un determinado enfoque, de una determinada manera, no de cualquier manera, pero sí que es una actividad terapéutica, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, bueno, es un poco en esta complementariedad en la que nos tenemos que mover, ¿no? Y en este trabajo en el que esa persona que va a hacer ese acompañamiento y esa persona que va a hacer, digamos, pues lo que entenderíamos más como el trabajo psicoterapéutico estricto sensu, de alguna forma van a tener una coordinación, van a tener una colaboración, van a formar parte de un engranaje, ¿no? Y teniendo en cuenta además que a veces conviene que nos situemos en la humildad de entender que igual en ese proceso, según en qué momento, va a ser mucho más determinante el momento del acompañamiento hasta el local que después lo que pasa en el local. A lo mejor después en el local no pasa nada. Pero ese momento de acompañar, de sacar al chico, de traerlo, es un momento central, ¿no? Para él, ¿no? Yo creo, Ricardo, que me ha gustado mucho cómo lo defines, porque ese proceso de acompañamiento desde esos parámetros, la técnica de esos parámetros desde los cuales alguien se acerca para acompañar físicamente o en otro sentido a alguien en un viaje hacia ese trabajo de otro orden, eso define mucho parte de lo que estamos hablando. Y en esos parámetros, yo creo que uno de los elementos muy importantes es, y creo que también que lo decías, recordar el campo intersubjetivo, ¿no? Un punto común de lo intersubjetivo, de lo dialógico. Yo cuando hablo con muchos compañeros siempre les recomiendo que lean por lo menos algún capítulo, aparte de los de autores básicos, de Vygotsky y que introduzcan dentro de sí un criterio, que es que lo que pasa en la relación muchas veces acaba pasando dentro y que lo que empieza a pasar dentro yo lo llevo a otras relaciones y que lo puedan entender en estos términos, porque lo que yo puedo generar en esta relación para que acabe pasando dentro de esta persona como proceso, esta idea de generar proceso, yo diría que es uno de esos parámetros de la función educativo-terapéutica, el generar nuevos patrones, nuevas formas de relacionarme, nuevas formas entonces de pensar y nuevas formas de poder volver a relacionarme con otro. Y esta idea de lo importante que es cómo yo me acerco a alguien para acompañarle a un sitio de una forma distinta a como espera, de una forma distinta a como se le ha propuesto en otros momentos, es muy importante. Yo era educador, a mí me tocaba a veces hacer estos acompañamientos a salud mental o a la consulta de un psicólogo hace muchos años. Y el objetivo, mi cometido, exclusivamente era, lo metes en la furgoneta como sea y lo llevas hasta la puerta. Y uno piensa, claro, si yo te llevo a patadas al médico, si alguien, no sé cómo vas a llegar allí, pero con muchas ganas de colaborar, seguro que no. Entonces, otro parámetro que puede ser el trabajar la colaboración, el trabajar el hecho de que, bueno, quizás yo tenga algo que hacer antes de llegar al otro sitio, porque quizás cuando llegue allí ya lo trabajará. Esa es la técnica concreta de lo psicoterapéutico, pero el darme cuenta de que quizás, ¿sabes? Me vendría bien trabajar algo. El que este señor que me espera al otro lado de la puerta, al que yo te voy a acompañar, es confiable. Es otro parámetro, otro trabajo que también se puede hacer, ¿no? Hay muchos elementos que definen lo educativo terapéutico y que entremezclan lo madurativo y el conflicto. Y creo que encaja muy bien con lo que estabas diciendo. Me evocaba, según estabas hablando, me llevabas a mi pasado y decía, joder, ¿cuántas veces he vivido yo esto? Pero el que estaba al otro lado no hablaba como Ricardo. Además, Ya. Raúl, sí, Didi. ¿no? Que introduce para quien nos está escuchando, que muchos entiendo que son educadoras y educadores de intervención y relación directa con adolescentes, ¿no? Que a veces la dificultad entre el pensar que la intervención es estar o acompañar, y qué significa ese acompañar, ¿no? Como proceso, como un lugar de encuentro desde donde recogerle, proponer, motivar, atenderle, sentirse que para uno es alguien, ¿no? Y que a veces es lo que decía Ángel, que venimos de un histórico en la que la educación social, o bueno, previo a la educación social, el estar
y trabajar con adolescentes en determinados contextos era estar. Era cubrir una figura adulta que tenía que estar porque sí, pero sin una función definida, ¿no? Y ahora yo creo que ya desde hace algunos años se empieza a evidenciar que esta población con la que trabajamos, además, hay prevalencia de dificultades del orden de la salud mental y de historias traumáticas y de historias con mucha carga emocional y requieren de o sea, no solamente de una presencia y de estar, sino de acompañar. Que esto sería como abrir otro segundo capítulo. Pero, ¿qué os parece si pensamos en qué se traduce que trabajemos desde una perspectiva de acompañamiento educativo-terapéutica? Bueno, pues se traduce en varias cosas. Para mí, una esencial es entender que el profesional, el propio profesional y su propia vivencia, experiencia, digamos, su propio mundo emocional, se convierten de alguna forma, vamos a decirlo así, no me gusta la palabra, pero en herramienta de la intervención. Es decir, trabajamos con nosotros mismos. La intervención, digamos que la persona, ¿no? El chico al que vamos a atender, necesita, ¿no? De alguna forma que nosotros tengamos determinadas prácticas, determinadas técnicas, determinadas actividades, pero también es muy importante que nos demos cuenta de que se relaciona con un sujeto real, ¿no? Esto lo hablaba Kember muy bien, ¿no? Que decía que el joven recibía la influencia de lo que el profesional hace, pero también de lo que el profesional es, ¿no? Y esto nos lleva a que son, vamos a decirlo así, técnicas que se aprenden de una manera diferente. No es como aprender a utilizar, yo qué sé, unas tijeras o un bisturí. No es una técnica puramente técnica, ¿no? Sino que es una técnica que tenemos que trabajar evidentemente nosotros mismos, porque somos nosotros los que vamos a después estar ahí, ¿no? Ofreciendo muchas veces a estos chicos la posibilidad de una revinculación. Esto también me parece una idea muy interesante. Trabajamos mucho, ¿no? Antes decía Raúl, ¿no? Cuando hablamos de vínculo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de vínculo, ¿no? Trabajamos mucho con el vínculo, esto es fundamental, ¿no? Y le estamos ofreciendo a los chicos, a las chicas, la posibilidad de una revinculación. Y desde ahí, ¿cómo sostenemos nosotros eso? ¿Cómo sostenemos nosotros ese nuevo vínculo que se está estableciendo con nosotros? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Hablar de lo educativo terapéutico también es hablar de entender que la relación es una relación que va a hacer cambio en el otro, si las cosas van bien, pues un cambio positivo, pero que también inevitablemente va a sugerir cambios en nosotros, porque, bueno, porque nos va a mover, ¿no? A mí me gusta mucho cuando hablo con los chicos, intentar decirles cuáles son las cosas que yo aprendo de ellos. Y me parece que para ellos han pasado los años, lo llevo haciendo desde hace años, y sigue siendo algo como que les resulta muy sugerente. ¿Qué has aprendido de mí? Y cuando se lo digo, bueno, claro, realmente para ellos es muy determinante. ¿Por qué es muy determinante? Porque ellos creo que entienden en ese momento que ellos han estado en una relación realmente, o están en una relación conmigo. En una relación que hay un toma y daca, ¿no? Hay un ida, pero también hay un vuelta. Entonces, para mí, trabajar desde ahí implica muchas cosas. Bueno, entrar en la empatía intersubjetiva, por ejemplo, que es un poco de lo que estoy hablando, ¿no? La inmersión empática de la que hablaba Kohut, pues tener un poco esa capacidad de estar ahí y de salirnos un poco de lo objetivo, ¿no? Esto de ser capaz de hacernos las preguntas antes de tener las respuestas. Tengo la sensación de que en muchas intervenciones vemos al chico y ya tenemos todas las respuestas antes de haber realizado ninguna pregunta, ¿no? Entonces, esto no es lo educativo terapéutico.
Lo educativo terapéutico es primero hacerse muchas preguntas, ¿no? Hacer muchas preguntas y soportar muchas preguntas. Y luego ya iremos buscando respuestas. Bueno, como algunas ideas para ir lanzando. Me ha gustado oírte hablar de Kember y Kohut. Yo cuando era joven, en el narcisismo de necesitar sentirme válido e importante, fui un seguidor de Kember. Y he ido haciéndome mayor. Ahora soy un fiel lector de Kohut. Para quien no soy que tenga interés, yo siempre recomiendo mucho también leer a Kohut en sus dos momentos históricos. Este componente de la relación, yo creo que es un elemento fundamental de la función educativo-terapéutica. ¿En qué se traduce? Yo estoy absolutamente de acuerdo con Ricardo, en que somos el principal medio de trabajo. Y herramienta igual no es la palabra, pero bueno, no se nos ocurre de momento una mejor. Y yo creo que se traduce en contenidos simples como: yo no puedo enseñar lo que no sé, yo no puedo ver en otro lo que no veo en mí, yo no puedo aceptar en otro lo que no acepto en mí. Es una caja de resonancia del otro, ¿no? Y en esto que decía Ricardo, decirle a un chaval lo que ha aprendido de ti es connotarle como agente del cual aprender, es darle valor, es hacerle sentirse sentido, sentirse visto, sentirse reconocido. Y para mí es un ejemplo precioso, porque son aspectos de una aplicación fácil, quiero decir, uno preguntarle a otro o decirle a otro lo que ha aprendido del otro, pero que trabajan conceptos que devienen de prácticas muy importantes. A mí me evoca la confianza epistémica muchísimo, el darle valor al otro, el representarle bien lo que tiene dentro y hacerle sentirse visto, ¿no? Hay muchas formas de coger una idea que proviene de lo terapéutico y llevarla al ámbito educativo y convertirlo en eso que decía Ricardo, en técnica propia. Entonces, cuando tú aprendes un concepto, pero lo traes a tu contexto, lo traes a tu momento, lo traes a este chaval, lo traes a estas condiciones y buscas la manera de ejercerlo y lo traduces en algo como lo que Ricardo dice, es entonces cuando estás generando técnica educativo-terapéutica. Son esas herramientas que salen de una persona que está conectada con esta perspectiva. Eso es lo que va a ir nutriendo progresivamente y va a ir dotando de cuerpo a nuestras propuestas, ¿no? Y yo creo que en este sentido, cuando lo llevas a un plano un poco más ya para generalizar, requiere resolver ciertas dicotomías, ¿no? Requiere trabajar sobre, que para mí cada vez es más importante, trabajar sobre la totalidad de la persona con la que me estoy relacionando, trabajar sobre un aspecto concreto definido con él. Es decir, pues dar espacio a la demanda, por ejemplo, construir con el otro el para qué nos relacionamos, para qué trabajamos, para qué te puedo ser útil, para que él sea agente y dirija y protagonista, ¿no? Yo creo que este es un elemento propio también de lo educativo terapéutico. Trabajar sobre el proceso o sobre el contenido. Estoy trabajando sobre cómo pensamos las cosas o estoy trabajando sobre lo que estás diciendo. Estoy trabajando sobre hechos, estoy trabajando sobre conductas o estoy trabajando sobre los procesos que están en juego. Lo que decíamos antes, déficit o conflicto, o generar o eliminar. Futuro que has dicho, Ricardo, estoy totalmente de acuerdo con el pasado. Es decir, estamos trabajando sobre cómo va a ser, sobre cómo queremos que sea. Esto me lleva a elementos basados en la evidencia, por ejemplo, como los diálogos abiertos y anticipatorios en la vocación del futuro. Y que no son cuestiones que salen de la práctica, ¿no? No, son elementos que muchas personas vamos haciendo por separado y que de repente descubres que otras personas hacen de una manera semejante o parecida, con matizaciones técnicas, pero que de repente vas a una propuesta terapéutica aplicada a psicosis y con un nivel de eficacia terrible, como es la propuesta de Seikula, y dicen, caramba, ¿sabes que hacen lo mismo? ¿Sabes que evocan el futuro? ¿Sabes cómo son los diálogos anticipatorios, lo que se parece a la pregunta milagro o lo que se parece? Y entonces vas encontrando el cuerpo técnico de esta función, el cuerpo, los elementos que surgen de esa aplicación y que a su vez tienen encaje en propuestas técnicas de otros contextos. Y esto te lleva a concretar tu propuesta, te lleva a concretar qué es lo educativo terapéutico. Pues habrá que trabajar la relación de confianza, habrá que trabajar los componentes personales del profesional, habrá que darse una manera de entender lo que hacemos y un modelo explicativo compartido entre los diferentes agentes que trabajamos, porque otra especificidad, y termino, me enrollo yo mucho, especificidad es que cuando yo trabajo en un entorno terapéutico, ¿sabes? Un psicoterapéutico más tradicional, parece que yo trabajo uno a uno con alguien o uno con un sistema o como mucho en propuestas más avanzadas, 2 coterapeutas con alguien, ¿no? Tenemos como esto muy encuadrado, pero cuando trabajas en un entorno intensivo, somos muchos profesionales que nos relacionamos con muchos chavales a la vez en un contexto no tan claramente encuadrable y aislable de la realidad.
Entonces, esto tiene luego un nivel de complejidad, pero también de riqueza, ¿no?, que conlleva estructurarlo. Entonces, creo que es el momento, o por lo que vamos viendo, ¿no?, de que eso se vaya traduciendo progresivamente en propuestas concretas, no definitivas, no bíblicas, pero sí apuestas sobre las que ir desarrollando progresivamente un cuerpo de trabajo que sean suficientemente estructuradas y que puedan ser replicables. Es decir, sin cargarnos el arte de esto, sin cargarnos lo propio que cada uno añade, el que podamos compartir, oye, mira, yo he cogido el vaso, lo he llenado así y luego le he echado esto y me ha sucedido. Prueba a ver tú cómo te sale. Oye, me ha pasado lo mismo, estupendo. Entonces estamos hablando de lo mismo. Y a la hora de hacer esto, yo creo que uno de los elementos en los que nos tenemos que basar a la hora de poder compartir experiencias será en aprender de lo que ya es útil, eso que está basado en la evidencia, muy entre comillas, lo de la evidencia, pero bueno, aquello que ya está estudiado que parece que da resultado, y aquello que se repite en propuestas diferentes, que para mí es una obsesión. Es decir, oye, ¿sabes que entre el psicoanálisis, lo sistémico, lo cognitivo de tercera generación, lo tal, y vas ampliando, ¿no? Hay más modelos de psicoterapia que platos tiene este restaurante de los barceloneses hay tantos modelos, pero ¿sabes que hay muchas cosas? Hay como 4 o 5 cosas que todos dicen. ¿Será que esto es importante, ¿no? ¿Será que esas 4 o 5 cosas que todos repiten las tendríamos que tener en cuenta para ver cómo organizarlas y darle cuerpo a nuestra función? Y esas 4 cosas que se repiten serían los factores comunes, que yo creo que es un elemento sobre el que asentarnos, desde el cual construir. Porque esos factores comunes son los estabas diciendo tú, Ricardo. La persona, el profesional y sus características personales. Y el desarrollo de una buena alianza es un factor común de psicoterapia, pero de cualquier propuesta relacional. Y así otros, ¿no? Yo creo que esto puede ayudarnos o puede ayudar poco a poco a ir dotando de contenido a nuestra función. Yo creo que ahí lo que añadiría, ¿no?, es que, y algo apuntabas en esa línea, que cuando hablamos de lo educativo terapéutico también tenemos como que ampliarlo a la idea de lo interdisciplinar en el sentido del conjunto de profesionales que compartimos un determinado espacio en el que se está trabajando, ¿no? Es decir, un equipo interdisciplinar, ¿qué es? Somos un conjunto de profesionales con distintas titulaciones que nos saludamos por los pasillos, o somos un conjunto de profesionales a los que nos une una determinada tarea en común, ¿no? Y esta tarea en común es por la que nosotros realmente nos ponemos en funcionamiento, ¿no? Y alrededor de la cual nos reunimos y pensamos, bueno, cada uno es cierto desde su lugar, porque probablemente ocupamos lugares diferentes en cuanto a la tarea de la vida cotidiana, pero todos estamos en el marco de un contexto y todos estamos en el marco de una relación con el chico con el que estamos trabajando. Y en la medida en que todos estamos en el marco de esa relación, todos tenemos una capacidad de aportar, una capacidad de decir, una capacidad de pensar, una capacidad de sentir, de vivenciar. Esto también es lo educativo terapéutico. Es decir, tener la capacidad de generar en el contexto, vamos a decirlo así, esa sinergia o ese... pero también estoy de acuerdo que desde una metodología determinada, una que nos tenemos que dar y a partir de la cual tenemos que trabajar. Totalmente de acuerdo contigo también en, bueno, tampoco hay que hacer aquí cuestiones bíblicas, tablas de la ley, bueno, es esta y nada, sino, bueno, nosotros nos hemos dotado de esta es la estructura con la que estamos funcionando, así lo hemos estructurado y estos son los resultados que obtenemos. Y a partir de ahí, bueno, ya lo iremos viendo. Herramientas como las supervisiones, herramientas de coordinaciones en las que, bueno, realmente hay puestas en común. Me refiero incluso a la supervisión del trabajo individual de cada quien, pero la supervisión institucional, a la supervisión del trabajo grupal. Todo ese tipo de herramientas que además están más que utilizadas, quiero decir que tampoco nos estamos inventando nada, ni estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Que vienen de la tradición de hace muchos años que se vienen implementando, ¿no? Y que con el paso de los años tengo la sensación de que las hemos perdido en pos de una supuesta, pues lo que os decía, ¿no? Al principio, esta cosa corporativista, muy de protocolarizar, pero en el sentido como de estandarizar y encorsetar mucho el trabajo, ¿no?
de manera que nos quedamos todos en un papel muy, muy limitado, una terrible burocratización del trabajo, que al final cubrimos más papeles que papeles, y perdemos, ¿no?, como todos esos espacios para pensar aquello a lo que estamos destinados, ¿no? A mí ahí me gusta mucho pensarlo desde los supuestos básicos de Bion, ¿no? Desde esta idea de Bion como grupo orientado a la tarea, ¿no? ¿Somos capaces de ser un grupo orientado a la tarea o realmente nos perdemos en los diferentes supuestos básicos? Esto del grupo orientado a la tarea, quien me conoce sabe que yo lo repito también muchas veces, o sea que hay muchas conexiones, está muy bien, esto está muy bien. ¿Sabes? Cuando te oí hablar, sentía la necesidad de compartir que esta idea de un grupo orientado a la tarea alrededor de una forma compartida de trabajar, en la que todo el mundo aporta, a nosotros hace algún tiempo, en la composición de los equipos y en la forma de trabajar, nos llevó a la propuesta del ámbito, que era cómo aplicar la mentalización destinada al equipo, a influir desde una forma de trabajo a un equipo para bueno, estructurar su tarea, ¿no? Y ellos, es una cosa muy curiosa, porque orientan el trabajo dirigido al cliente, usuario, paciente, como queréis llamar, pero también al trabajo en equipo, a la coordinación con otros agentes y al aprender de nuestra propia experiencia. Entonces yo a lo que sumabas me decía, ha hablado de la coordinación, ha hablado del trabajo en equipo, habría que pensar mucho cómo trabajamos en equipo, si trabajamos a la vez, si nos ayudamos o nos criticamos, pero para mí un elemento que cada vez va siendo más indispensable, ¿no?, y que va un poco en la línea de lo que estábamos diciendo, es cómo los equipos o cómo los grupos humanos parece que olvidamos lo que aprendemos y parece que tenemos que volver a reaprenderlo desde las situaciones que vuelven a surgirnos. Y qué poca tradición puede haber en ir estructurando aquello que ya sabemos y que está basado en la experiencia propia de lo que nos ha funcionado para integrarlo con la propuesta de otro. Y qué importante es sistematizar eso, porque, ¿sabes? Luego avanzamos mucho tiempo. Si tú tienes de alguna manera, ¿sabes? Yo ya sé hacer esto ya lo vi, nuestro equipo, esto ya lo tenemos claro. Cuando afrontas una nueva situación, llevas mucho trabajo, llevas mucho camino andado. No quiere decir que vaya a funcionar siempre, pero es que estás aprendiendo de lo que tú has experimentado, estás aprendiendo de lo que tú has... Y eso además tiene un efecto en que al equipo, como al educador, le hace sentir válido, le hace sentir, ¿sabes? Yo también sé, yo también tengo una propuesta de cómo se hace esto. Y además está unido a lo que es un problema real en la intervención. No está unido a lo que a veces para muchos profesionales son grandes propuestas teóricas, abstractas, ¿no?, de aplicación lejana, sino, oye, ¿cómo hago yo que el chaval haga esto? ¿No? Quiere hacer tal. ¿Cómo? Y te traen un problema real, pensemos acerca de esto. Y entonces apliquemos todo lo que sabemos para resolver esta cuestión y metámoslo en nuestro contenido de aprendizaje. Es el proceso al revés, ¿no? No es cómo yo aplico una gran idea en nuestra práctica, sino cómo respondiendo a las necesidades, a los problemas reales de aplicación y de intervención desde esta función, yo voy introduciendo aspectos de otro lado que, pasando ese filtro, se convierten en técnica educativa terapéutica. Entonces yo creo que esto es muy interesante y se puede hacer desde la propuesta del ámbito, se puede hacer desde cualquiera, ¿no? El hecho de, oye, pensemos qué necesitamos hacer desde nuestra práctica concreta, qué problema es el que yo siento propio y ¿sabes qué ocurre luego? La experiencia que vamos teniendo es que hay algunos tipos de problemas que se dan en todos los sitios. Que hay algunas cuestiones que en todos los centros, en todos los dispositivos, con una forma de explicarlo u otra, se repiten porque tienen que ver con ese plano relacional básico. Entonces, luego se puede compartir, que esta también es una de las ideas por las que configurábamos la ADP, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes cómo hacemos esto nosotros? Y dices, anda, caramba, pues esto nos puede venir muy bien. Y entonces intercambias con otros equipos y empiezas a generar comunidad, ¿no? Yo creo que esto es el futuro, hacia donde tenemos que ir caminando, mucho más allá del corporativismo. Si eres de una profesión a otra cosa que añaden, es decir, en esa función, pues tú serás psicólogo clínico y yo seré tal. Bueno, estamos hablando desde el mismo modelo comprensivo, estamos hablando los dos desde una posición de igualdad y cada uno está aportando lo que sabe de su profesión para pensar esto juntos. Yo creo que ese es el elemento, ¿no? En todo caso, de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando estamos en un grupo de trabajo, y eso a veces lo olvidamos, ¿no? Y ahí está la cuestión de las problemáticas, porque al fin y al cabo a veces las problemáticas corporativistas a veces tienen que ver con las dificultades de las propias profesiones, pero a veces tiene que ver mucho con los narcisismos de cada quien. Entonces,
cuando estamos en un grupo de trabajo, de lo que estamos hablando en realidad es del sujeto, del chico con el que estamos trabajando. El resto, vamos a decirlo así, no es que dé igual, pero el resto, digamos, son los matices, cómo engranamos las cosas para trabajar con este chico, porque lo importante es que estamos trabajando con este chico. Entonces, es cierto que tantas veces perdemos esto de vista en el trabajo, que a mí evocar lo educativo terapéutico me lleva mucho a esto, ¿no? Es decir, bueno, centrar la tarea en el chico, ¿no? Reich hablaba de la democracia del trabajo. Y luego esto que sugieres de, digamos, construir, ¿no? O estudiar la teoría desde la práctica. No tanto hacer grandes construcciones teóricas, modelos. Voy a hacer un modelo, ¿no? Y entonces me monto el modelo y lo implemento aquí, ¿no? Sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta las relaciones previas, sin tener en cuenta la historia de una institución, sin tener en cuenta... No. Es salir totalmente de ahí, ¿no? Es, tal y como tú lo planteabas, ¿qué es lo que yo tengo aquí? ¿Qué es lo que yo tengo aquí? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que pasa? Y a partir de ese análisis, ¿qué me puede a mí valer de lo que yo sé de aquí, de allí, de allá para trabajar, ¿no? Eso es lo que necesitamos, eso es cierto. Totalmente de acuerdo. No sé si se nos está yendo el tiempo, Raúl, porque... No se nos va para nada el tiempo, Ángel. Cómodos, pero... Porque yo tengo preguntas, pero me parece que sí que son las 11 y me parece dar lugar a que asistentes puedan participar, puedan compartir. Si alguien tiene alguna pregunta, Miquel puede dar paso para generar relación, para que alguien de los que están ahí puedan participar aquí con nosotros. Entonces, yo tengo preguntas que poder comentar, pero este tiempo, si alguien de los que estáis ahí presentes queréis aportar, para nosotros sería un placer. Sin duda. Buenos días, Diego. Comenta Diego Blanco, pero no sé si quiere hacer pregunta. Tiene una duda. Comenta Diego cómo integrar a los nuevos profesionales en esa dinámica y en ese cómo hacer. Bueno, buena pregunta. Yo creo que para integrar a alguien en algo hay que tener un algo donde integrarle. Y para mí esta sería la primera cuestión, ¿no? A veces no hay un modelo compartido, no hay una forma de comprensión conjunta, no hay un encaje donde meter. Entonces, esto lleva a la acción por la acción, a lo teleológico por lo teleológico y a la visión práctica por la visión práctica, que es muy peligrosa, ¿no? Yo considero importante darse un tiempo como organización y como grupo para pensar cómo trabajamos, cómo entendemos las cosas, cómo damos respuesta a algunos aspectos, cómo hacemos, sin que esto sea una versión definitiva de nada, sino dónde estamos, y luego trabajar los procesos de inducción. En mi caso, por ejemplo, en la entidad en la que tengo el gusto de trabajar, en el IRSE, en los últimos tiempos hemos tenido que ir incorporando nuevos servicios, hemos ido incorporando nuevos servicios. Y la pregunta de cómo incorporamos nuevos servicios de gente que ya estaba trabajando igual en otra entidad, con otra cultura, a lo que nosotros proponemos, o en la composición de un nuevo equipo, y de cómo facilitar espacios de formación y de diálogo y de inducción paulatina, de supervisión interna y externa, de acompañamiento. Esto se ha convertido hoy por hoy en una parte muy importante de mi tarea. Entonces yo creo que hay que tener un respeto muy grande por lo que la gente ya sabe hacer. Hay que mostrar mucha curiosidad por lo que esos equipos, esos grupos ya saben hacer y saben hacer bien. Y hacer un proceso muy parecido al que decíamos antes, ¿no? Ir dando propuestas de cómo nosotros hacemos cosas en virtud de lo que esa gente va necesitando resolver. Entonces, a mí siempre me parto de la idea de
qué hacen ya y qué sienten que hacen bien, cuáles son sus puntos fuertes, cómo resuelven ciertas cosas, qué punto de encuentro hay con lo que hacemos y dónde surgen sus necesidades y problemas para tratar de ir proponiendo formas de abordaje basadas en lo que nosotros tengamos que hacer, que de alguna manera sea un troyano en el mejor de los sentidos para ir introduciendo una perspectiva de otro orden, ¿no? E ir generando un interés. Son procesos lentos, porque cuando tú llegas con una forma de trabajar y tratas de proponérsela a otro, quizás también por esto de los narcisismos que comentábamos, puede dar la sensación de que le estás imponiendo al otro algo o que le estás diciendo que no sabe o que tú eres muy listo o no sé, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo colaborativo partiendo de lo que la gente necesita. Y nosotros hemos ido viendo que encontrando los problemas reales de la práctica de los profesionales, poniéndole nombre, acudiendo a las propuestas que ya existen para pensar cómo darle respuestas, la gente va siguiendo un proceso parecido al que nosotros seguimos a la hora de componer o construir nuestro propio modelo, ¿no? Y entonces ellos van llegando a conclusiones parecidas a las que nosotros tenemos, incluso mejores en muchas ocasiones, y complementarias. Entonces, es lo que decía antes, Ricardo. Entonces, es cuando le vuelves, oye, ¿sabes que yo a través de esto estoy aprendiendo mucho y si con tu permiso voy a incorporar esto en nuestra propuesta también? Entonces, nos enriquecemos ambas partes, pero teniendo en cuenta que es como cualquier relación, ¿no? Esto tiene que durar un tiempo, tiene que darse en tiempo. Si no, no. El tiempo es fundamental porque estaba pensando, la pregunta me ha gustado mucho. Porque no tenéis la sensación a veces, ¿no? Cuando estás trabajando desde un determinado modelo, tú lo tienes muy claro, a lo mejor el equipo con el que trabajas, pues ya llevas un tiempo trabajando, más o menos se entiende, y de repente llega alguien nuevo, ¿no? Y le explicas, y lo que le explicas no entiende absolutamente nada de lo que le dices. Pero entonces le dices, bueno, pues ven y mira cómo lo hacemos. Y llega el primer día y ve lo que haces y no entiende nada de lo que haces. Los procesos, todos son sobreentendidos, medias palabras, tecnicismos, argot, y cuesta, ¿no? Cuesta introducirse en un equipo de trabajo y en un modelo de trabajo. Yo creo que es importante, por una parte, dar tiempo y por otra parte también un poco en la línea de lo que decía Ángel, siempre preguntarnos realmente esta persona que se incorpora, ¿qué puede aportar? ¿No? Pero no que nos puede aportar a nosotros desde nuestro propio modelo y de nuestro propio funcionamiento, sino qué es lo que él trae que a nosotros nos puede hacer crecer, que a nosotros nos puede ampliar nuestra visión. Y también pensaba, ¿no? En los nuevos profesionales, y a lo mejor no es para desarrollar ahora, pero sí para dejarlo pendiente, para pensarlo. No es lo mismo un nuevo profesional, digamos, que llega, digamos, un joven que llega de la universidad, que ahí hay un salto, que un joven, ¿por qué no?, que llega de ya otras experiencias profesionales, que ahí el salto es de otro orden, digamos. Ahí el salto es de otro tipo. Y son cosas también a pensar, porque la relación entre el mundo académico y el mundo profesional nos daría para otro seminario de estos. Sin duda. Bueno, sí que me gustaría señalar una apreciación de Ana Martínez, que comenta que es muy interesante las ponencias y que destacaría el trabajo necesario de la cohesión grupal y autocuidado en el proceso terapéutico con menores en contextos de protección. Lo señala y efectivamente me parece que es muy oportuno y pertinente mencionarlo, ¿no? Y Iria Blanco plantea tarea psicoeducativa versus burocratización del trabajo. ¿Cuáles son vuestras propuestas para encontrar el equilibrio? A ver. No. ¿Cuáles son las propuestas para encontrar un equilibrio entre la tarea psicoeducativa y la burocratización del trabajo? El equilibrio. A ver, yo creo... la burocratización, si yo la entiendo bien, es el exceso de un tipo de formalismo que no tiene y no redunda en el ejercicio de la práctica. Entonces, si la burocracia es esto, habrá que analizar el excedente y eliminarlo. Pero sí que es cierto que hace falta, o por lo menos yo cada vez estoy más convencido, una forma de explicitar los procesos que hacemos para hacerlos relativamente públicos y compartidos.
Entonces, mi aprendizaje en este sentido fue, antes hablaba del ámbito, fue en los procesos de manualización, los procesos de, no de hacer protocolos, tanto como de discernir y explicitar cómo hacemos las cosas entre todos en un formato, ¿no? Y esto evita el exceso de burocracia. Creo que también cuando convertimos la burocracia en un elemento de control, de fiscalización o de rendimiento de cuentas, esto no es positivo. El trabajo de explicitar la tarea que hacemos tiene que ser para compartir. Entonces yo creo que el equilibrio está entre lo que me es útil de verdad para el ejercicio de mi tarea y lo que otro necesita para entender lo que estoy haciendo. Ahí tiene que haber un encaje de las dos partes. Lo que exceda eso, yo creo que sería un elemento a revisar. No sé, es decir, yo recojo un registro acumulativo, ¿no? Siguiendo el modelo de Fernández del Valle, y todo lo que vaya destinado a otras cosas que no sea facilitar el trabajo, facilitar la tarea a quien viene después, todo lo que exceda esto, yo creo que tendría que ser eliminable, pero un registro acumulativo es necesario para que el siguiente pueda saber lo que estoy haciendo, porque igual yo no se lo explico bien o en el cambio de turno esto no encaja, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero la pregunta Sí. A ver, yo pondría dos ejemplos para pensar. Uno tiene que ver con los protocolos, con la aplicación de protocolos y con el establecimiento de protocolos. Entonces, yo creo que cuando hacemos un protocolo, lo primero que tenemos que pensar es ¿para qué lo hacemos? Y lo siguiente que tenemos que pensar es, una vez lo hemos hecho y lo hemos aplicado, es si nos sirve para aquello que queríamos hacer o no. Con lo cual, los protocolos siempre son objeto de revisión, de cambio, Porque yo tengo muchas veces la sensación de que en las instituciones, ¿no? Y esto es muy modelo americano, ¿no? Hay aquí mucho de cuestión relacionada con la institución, digamos, entendida como un sistema que lo que tiene que hacer permanentemente es defenderse a sí mismo, digamos, ¿no? La institución implementa mecanismos no tanto en función de que el objeto de trabajo, los chicos, etcétera, sino en cuestión de mantenerse, ¿no? De mantenerse, de sobrevivir ella misma. Da igual lo que pase con los chicos a fin de cuentas, ¿no? Lo importante es que la institución perviva. Y entonces los protocolos muchas veces se establecen, pero de una manera, vamos a decirlo así, defensiva, para protegernos a los propios profesionales y para justificar nuestras propias prácticas, ¿no? Sin analizar si estas realmente están siendo funcionales o no están siendo funcionales a nuestro objetivo de trabajo. Desde mi punto de vista, esto no es ético. No. Porque nos desvía totalmente de la tarea en la que estamos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, ha habido una época, últimamente lo escucho menos, pero ha habido una época en la que parecía que aquel que no tenía una certificación de calidad no era nadie. Sí. No es que yo tenga nada especialmente en contra de las certificaciones de calidad, ¿no? Pero lo que en principio podría ser muy interesante porque era un análisis realmente de los procesos, los sistemas que tiene una determinada institución, una determinada organización para llevar a cabo una determinada tarea, se convertía prácticamente en una especie de mecanismo ad hoc en la que al final evaluábamos únicamente aquello que a nosotros nos interesa evaluar, porque lo que importaba era, de alguna forma, el resultado final. No tanto la evaluación. La evaluación estaba en función de obtener un determinado resultado, que era, obviamente, tener la certificación de calidad. Casi siempre, en este tipo de certificaciones de calidad, lo terapéutico queda excluido. Una vez más, la evacuación de lo terapéutico. Porque, claro, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo se evalúa lo terapéutico? ¿Cómo lo evaluamos? Eso es una cuestión muy importante. Entonces, un cierto grado de burocratización, digamos, es necesario en la medida en que nos meten un orden. Vivimos en un sistema, tenemos que ser capaces de transmitir lo que hacemos, de decir lo que hacemos. No puede ser que nos pregunten, bueno, vosotros
¿A cuántos chicos habéis atendido este año? No sé, entre 25 y 32. No, eso no puede ser. Un nivel de burocratización necesitamos, ¿no? Pero que sea una burocracia, primero, revisable y segundo, que nos permita realmente enfocarnos a la tarea. Si nos desvía de la tarea o nos vale para justificarnos a nosotros mismos en nuestro hacer, mal asunto. Hay dos preguntas más y hay una mano levantada de Jesús María. Hay cuarto, tocaría el descanso. Es verdad que como estáis en vuestras casas, estamos en nuestras casas y podemos hacer... Si os parece, aprovechamos este tiempo hasta I-20 para responder y porque no se quede nadie sin atender. Hay dos preguntas. ¿Vas a decir algo, Ricardo? No. Una de LGK11, que, bueno, ¿creéis que los dispositivos o servicios actuales están o deberían estar formados por profesionales de diferentes disciplinas para unir lo educativo y lo terapéutico? Sí. Yo estoy convencido de que lo importante es la persona y no la profesión y la orientación a la tarea, como decía. Entonces, desde esos dos principios, cuando las personas tienen ciertas formaciones de origen, bueno, estoy pensando que tiene que tener una formación inicial suficiente, tiene que tener una... Bien, yo creo en esto, pero por dos criterios fundamentales. Uno es porque es un factor común, es decir, lo que importa son las características personales de la persona que desempeña la tarea, no el cuerpo técnico del cual proviene para hacerlo, si es que donde está tiene un modelo comprensivo compartido, que es otro factor común. Y segundo, por lo que ha introducido, citando a Bion desde el primer momento, Ricardo, que es estar un grupo de trabajo orientado a una tarea, y que yo creo que es fundamental. Lo fundamental es estar orientado a una tarea, no que todos tengamos el mismo diploma o el mismo... Esto no. Y luego porque la riqueza de puntos de vista alrededor del mismo objeto de intervención, desde formas, desde epistemologías distintas, por decirlo de alguna manera, requiere un tipo de... propicia un diálogo y un enriquecimiento mayor que si todos lo miramos con orejeras, ¿no? O sea, a veces el riesgo es que puedes psicologizar o puedes judicializar o puedes hacer algo en exceso y te pierdes el resto. Entonces, yo desde ahí creo que esto, cuando en determinados sitios se ha ido a un corporativismo que puede ser educativo, puede ser de solo un tipo de figura en un contexto, yo lo vivo siempre como un elemento de empobrecimiento, sinceramente. Sí, o pedagogizar o socializar, ¿no? Es decir, es un poco lo mismo, ¿no? Desde luego, la interdisciplinaridad, si somos capaces de trabajarla, porque eso hay que trabajarlo, ¿no? Y trabajarlo también desde la humildad profesional. Es enriquecedora, sin lugar a dudas. Juan Carlos Romero plantea que la burocratización se explica en gran medida en que hemos pasado del trabajo basado en el saber, los conocimientos, al trabajo basado en el procedimiento, en los protocolos, y que es un modelo que seguriza a la institución y al profesional, pero que desresponsabiliza y limita. El caso puede ir mal, pero si has seguido el protocolo, todo estaría correcto. Gracias, Juan Carlos, por la aportación. Y Susana Arias Peña pregunta si consideréis que sería interesante incluir la figura del educador o educadora en el sistema sanitario, por ejemplo, en el EPI. Hay una pregunta que no hemos podido abordar, yo creo que el tiempo no ha dado, que era precisamente si esto de lo que hablamos en torno a lo educativo y lo terapéutico lo concebíamos solamente desde determinados contextos de atención a adolescentes, o también la pregunta iba a ir en dirección del plano educativo formal o incluso el sanitario, ¿no? Entonces, aprovechando esto, me parece que atender la pregunta de Susana de cómo consideraríais incluir la figura del educador o educadora, perdón, en el sistema sanitario. Yo creo que dentro del sistema sanitario, cuando tiene que ver con la intervención desde salud mental, a mí me consta que ya hay experiencias en este sentido, ¿no? Y creo que sería exportable la tarea de un educador social bien en la educación formal, porque también hay experiencias en este sentido. Y habría que circunscribir a qué tareas, habría que circunscribir a qué supuestos, habría que circunscribir para qué, ¿no? Pero yo inicialmente, claro que estoy a favor. Pero estoy a favor e insisto, hay experiencias. Lo mismo que hay experiencias de la inclusión,
de profesionales de la psicología o de salud mental en los entornos educativos. Ayer mismo yo estaba en un workshop en Deusto y había una experiencia de un grupo de psicoterapeutas que estaban incluidos dentro de educación compensatoria, habida cuenta de las dificultades que esta población tenía para seguir una progresión de aprendizaje normal y para poder trabajar a sesión de psicoterapia diaria, 5 días, o sea, todos los días 1 hora, con cada caso. Porque eso soportaba la intervención, o sea, el aprendizaje luego, y estaban integrados. Es decir, cualquier elemento que conlleve la integración, cualquier elemento que posibilite concomitar acciones desde un mismo espacio, si esto está bien justificado, si esto tiene un contenido, si esto tiene una tarea, claro que me parecerá bien. Yo estaría a favor de algo así. Pero no por el hecho en sí de introducir una figura en un contexto sin más, ¿no? Es decir, sea la del educador, sea la que fuera. En esa clave sí estaría de acuerdo, claro que sí. Forma parte, de hecho, de la filosofía de la ADP. Sí, bueno, porque de alguna forma lo educativo en los contextos de salud, ¿no? En los contextos sanitarios, puede cumplir una función esencial, ¿no? Podemos comentar el ejemplo al revés, ¿no? Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, que se dice, ahora estamos todos reivindicando la figura de la enfermería en la escuela. Y lo vemos lo vemos necesario desde una lógica aplastante, ¿no? Es decir, es evidente que hace falta figuras de enfermería en la escuela. Bueno, seguramente ya era evidente el año pasado o hace 2 años, ¿no? O los educadores sociales dentro de la educación formal, ¿no? Bueno, tendrán que pasar varias cuestiones, ¿no? Para que digamos, es evidente, es que ya lo es, ya es evidente que son necesarios los educadores sociales en los contextos de educación formal, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo sospecho, ¿no? Que detrás de esas cuestiones hay más cuestiones, como decíamos antes, corporativistas, ¿no? Y a veces más enfoques corporativistas que enfoques centrados, bueno, pues realmente en las necesidades y, como decía Juan Carlos, en el saber, ¿no? Me parece que si nos vamos más al saber, al terreno del conocimiento, en ese sentido vamos a avanzar mucho más rápido. Bueno, hay otra aportación de Iria, yo creo que cerramos ya, que son I20. Iria plantea que los momentos determinantes en mi experiencia con adolescentes han sido precisamente en los traslados en coche. La conversación fluía con mayor facilidad y el vínculo se reforzaba. Son situaciones muy favorecedoras si acompañamos en el proceso. Es una reflexión a la que ha llevado el diálogo, ¿no? Y el caminar, ¿sabéis por qué? Porque yo creo que cuando sacamos al chico de la situación en la que estamos frente a frente con él, que es una situación que para él puede resultar muy, muy difícil, muy, muy incómoda, ¿no? Porque se puede sentir demasiado interpelado, ¿no? Por la presencia de un adulto que lo mira. Sin embargo, cuando caminamos con él, caminamos o vamos en coche, vamos en paralelo, ¿no? Hay algo ahí en ese acompañar, en ese proceso, ¿no? que yo creo que lo hace sentirse como más cómodo, ¿no? Pudiendo comunicarse de una manera, bueno, pues más espontánea, más natural. Entonces, seguro que sí, seguro que esta situación que comenta Iria se da y es muy interesante, ¿no? Muy bien traído. Esa es la experiencia que yo he vivido cuando decía antes de educador. Esa es la experiencia que creo que se repite por lo que vemos en muchas ocasiones en prácticas distintas. Yo creo que tiene también además que ver con la normalidad del contexto, con que ese contexto pertenece a la realidad habitual de la persona. Suele ir en coche, suele andar por la calle, estás en su barrio y no en mi despacho, donde eso connota una posición desigual o no solo sentirse visto, sino una posición concreta, ¿no? Serán muchas cosas. Yo creo que también redefine al profesional en dónde te ubicas, es decir, estoy en una posición de normalidad y esos encuentros desde lo cotidiano es lo que suponen la quinta esencia de la función educativo-terapéutica. O sea que estoy de acuerdo que veo que hay cosas que no cambian 20 años después, o sea que sigue siendo igual. Bueno, queda agradeceros, Ricardo y Ángel, la participación, a todos los asistentes, a vosotros por
también por mostrar el interés, compartir vuestras reflexiones, sugerir dudas. Queda una una pregunta de Jesús María, que ahora se pronuncia, y de Pedro Ausejo, que no nos da tiempo porque ya van a día 25, damos paso a la siguiente mesa, pero muchas gracias. Y no sé si procede, pero si al final del todo queda algún huequecito, poder rescatar estas dos sugerencias de Pedro y Jesús María, pues las intentaremos atender al final, ¿vale? Muy Muchas bien, gracias. Gracias, Ricardo, y gracias, Ángel, y Gracias. Ha sido un placer. lo mismo. Venga.